Estás en Cuéntame con Rosy Díaz. Comenzamos. Buenos días, bienvenidos sean todos a otra emisión más de su programa Cuéntamelo. Y como usted lo pidió, el día de hoy vamos a conversar con una experta en el tema educación, con más de 20 años de experiencia en el área educativa y con un enfoque en investigación en habilidades socioemocionales, actualmente desempeñando el puesto de director de plantel en nivel medio superior. Con ustedes, la doctora Sara Pineda. Doy los buenos días a tus radioescuchas. Te agradezco, Rosy, por hacerme esta invitación y para compartir mi experiencia a lo largo de más de 20 años en el tema de educación, que no es pues nada fácil. Ella nos explicará y aclarará las dudas que vayan surgiendo durante el desarrollo del programa. Pues vamos a comenzar. La mayor parte de nuestros radioescuchas que nos siguen en redes sociales pidieron que se tratara este tema y en específico se aclarara la siguiente duda. ¿Qué mejoras se vieron en la educación en general con la implementación de la reforma educativa? Bien, según un artículo publicado por Universaria, los especialistas indican que durante el 2018 la educación giró en torno a 5 tendencias educativas innovadoras. Y son las siguientes. 1. Educación emocional, que es lo referente a inteligencia emocional, que creo que es tu campo de mayor despliegue para comentarnos. 2. El conocimiento compartido, lo referente a tecnología, internet, herramientas colectivas, etc. 3. La neuroeducación, que creo que fusiona psicología, neurociencia, educación para la generación de estrategias de mejora educativa. 4. El trabajo colaborativo, la nueva tendencia del traslado del conocimiento, o lo que conocíamos como teoría, hacia la aplicación en la vida real. 5. El visual thinking, que es la traslación de un concepto a un elemento visual. Y dicho lo anterior, ¿qué nos puedes argumentar? La educación es un tema para mí controversial, porque actualmente o anteriormente más bien se pensaba que la educación se daba en la escuela y la educación se recibe desde casa. Con todo esto de la reforma educativa y todas las investigaciones que se han realizado a través de los años y con los avances tecnológicos que tenemos, el tema de educación ha ido y ha sufrido bastantes cambios. Uno de los más importantes es el que ya en la escuela tiene que tomar un rol diferente en el sentido de que no solo imparte conocimientos. Considero, y mi experiencia me ha dado, que la escuela tiene que reforzar habilidades, reforzar actitudes, reforzar aptitudes, y que eso nos permitirá ir con los avances tecnológicos y con el nuevo chip que comúnmente se le dice que vienen los niños y los jóvenes. Eso es lo que nos está costando a muchos que tenemos años en la educación entender. Entonces, actualmente también con el rol que cambió en la familia donde papá y mamá trabajan, pues tenemos que reforzar cierta formación en el estudiante, y entre ellas pues mi campo que más estoy trabajando es el área emocional. Esta área emocional trabaja o inicia muy fuertemente en los Estados Unidos, porque desde muchos años anteriores se comenzó a trabajar la parte emocional, pero su auge lo tiene con el libro de inteligencia emocional del doctor Daniel Goleman. Entonces ahí es donde comienza como que enfocarse mucho en esa área y comenzar a trabajar la parte emocional. ¿Qué nos imparte? Ahorita, por ejemplo, a partir del 2016 se fue mucho con el programa en educación media superior, que es donde
laboro y he laborado durante más de 22 años el concepto o el programa de Constrúyete. Constrúyete es un programa que va enfocado exactamente al área emocional, donde se trabajan 3 competencias. Entonces, esas 3 áreas tienen diferentes partes que se van desarrollando durante los 6 semestres. En el primer semestre se trabaja la primera, que es Conócete, en el primero y segundo semestre. La segunda es la de Relaciónate, y en los últimos 2 semestres van enfocados más al área de profesional. Entonces, ¿por qué reforzar en educación media superior las habilidades socioemocionales? Pues porque, como lo mencioné anteriormente, ambos padres trabajan. Generalmente, o la experiencia que me ha dado, los jóvenes están solos la mayor parte del día. ¿A qué se dedican? Pues solamente a comunicarse con ellos mismos, porque muchas veces ni siquiera están los hermanos o ni siquiera están algún adulto presente. Entonces se meten mucho en lo que es la tecnología o los teléfonos, y no hay quien los oriente, no hay quien los escuche, no hay quien platique, y entonces los jóvenes no tienen esa habilidad de irse conociendo, de irse regulando. Yo creo, y mi experiencia me ha dado, que por ejemplo las familias anteriores había una sola televisión en casa, y entonces veían un programa todos, ahí desarrollábamos habilidades socioemocionales como la tolerancia, o los valores como la tolerancia, porque no a todos nos gusta, no tenemos los mismos gustos, pero desarrollábamos cierta habilidad. Actualmente el papá o la mamá, como trabajan, pues le ponen una televisión en su cuarto, todos, y entonces ¿en qué momento se convive? Todo eso ha provocado que los jóvenes, pues al tener demasiado tiempo libre, demasiado en momentos que no tienen nada que hacer, pues ha provocado que tengamos problemas de delincuencia, que tengamos problemas de drogas, que tengamos problemas de alcoholismo. Entonces, la escuela tenemos que... esos problemas se van a la escuela, y eso es lo que ha provocado que nosotros pues tengamos que cambiar nuestro rol. El rol de la escuela, el rol del docente, que antes era muy respetado porque sabía todo. No es cierto, actualmente sabemos que no somos todólogos, que no somos expertos en todo. Lo que sí tenemos que ser expertos es en saber orientar a nuestros jóvenes, en identificar sus gustos, en tratar de que esos gustos los desarrollen más y los vayan enfocando a su vida cotidiana, que vean que la vida es difícil, pero que también tiene sus momentos que tenemos que disfrutar y que tenemos que trabajar y enfrentar. En estos años me he encontrado jóvenes muy buenos en el área de conocimientos, pero emocionalmente débiles. Y eso provoca que tengamos incluso suicidios. Entonces tenemos que trabajar, vuelvo a insistir, la escuela tiene que cambiar ese rol de que imparte conocimientos solamente. No, la escuela ahora no es impartir conocimientos, eso es mi punto de vista muy personal, sino que además de que refuerce conocimientos, tiene que enseñarle al estudiante habilidades de cómo buscar información y discernir esa información. Es decir, las redes sociales, el internet nos permite tener información de cualquier parte del mundo en el momento, pero no toda la información nos sirve. Y entonces es donde tenemos que aprender, es donde entra la escuela, es donde entra el maestro y a decirle al joven, mira, cómo tienes que hacer esto te sirve, esto no te sirve. Eso es lo que realmente yo considero. Que no es fácil, y mucho más para los que tenemos muchos años en la educación. ¿Por qué? Porque fuimos educados de una forma y todavía nos cuesta hacer esa transformación y entender a los jóvenes y pensar. Yo estoy muy de acuerdo con algo que dice el libro de las 8 inteligencias, que ahora ya se habla de 9.
de Garner, donde tenemos que considerar la escuela que no todos los jóvenes son buenos para matemáticas, son buenos para inglés, son buenos para esto, sino que tenemos que identificar esa inteligencia que el joven tiene para desarrollarla y evaluarla en ese proceso, evaluarla en esa inteligencia que él tiene, y también educar a los padres que los hijos no siempre van a sacar 10 en todas las materias, sino que habrá una que les gusta más y que esa es la fuente en la que tenemos que trabajar para irlos orientando y que sean realmente felices con lo que hacen. ¿Qué nos puedes decir de la reforma? La implementación de la reforma educativa ha sido o ha sufrido bastantes cambios. Comenzamos con que tenemos que cambiar el rol del docente, o ha sido difícil más bien, yo creo que la implementación. ¿Por qué? Porque nosotros los maestros, cuando inicia la reforma educativa, que fue en el 2008, que yo recibí las primeras capacitaciones sobre esto, pues fue implementada desde arriba. Entonces a nosotros cuando ya nos llega una indicación de aplicarla, y pues no la entendíamos. Entonces, y hasta la fecha yo creo que muchos de nosotros no la entendemos claramente. Entonces, la reforma educativa es un proceso que tenemos, o una propuesta del gobierno federal que va a tardar en verse sus frutos. Generalmente mínimo son 10 años. Entonces, pero a través de esos, desde el 2008 han sido reformas, en el 2013, en el 2016 ha habido reformas, y también pues con todas las modalidades que tenemos de educación media superior, desde bachillerato general, bachillerato tecnológico, preparatorias generales. Entonces todo eso es un mundo que es complicado ir en un solo camino. Y también pues se da, la reforma educativa tiene como un marco general, pero que poco a poco tiene que irse aterrizando, y las condiciones que tenemos son complicadas. Cada institución educativa vive en la región donde se ubique, o en la población donde se ubique, vive problemáticas que es difícil que la reforma educativa abarque. Sin embargo, considero que tiene elementos que para mí son muy importantes en eso de la reforma educativa, cuando hablamos de evaluación docente, cuando hablamos de evaluación directiva de las instituciones de educación media superior. En la evaluación docente me gusta que realmente se aplicara lo que es el concepto de evaluación. Evaluación significa que es un proceso en el que yo identifico mis debilidades y doy una capacitación o mejoro al personal donde identifico debilidades y vamos avanzando. Sin embargo, la reforma educativa, como ahorita está planteada la evaluación docente, a mi punto muy personal, es pugnitiva. Pugnitiva porque en el momento en que le dicen al docente o lo evalúan y le dicen eres idóneo, bien, o no eres idóneo, eso se me hace una situación de pugnición, de identificar a un maestro, de decirle a un maestro eres malo o eres bueno. El concepto de evaluación no va enfocado en ese. El concepto de evaluación, como lo mencionaba anteriormente, es identificar dónde me falta mejorar. Y entonces ahí es donde yo tengo que trabajar creo que tenemos que trabajar muy fuertemente. Y ese concepto de evaluación va enfocado también hasta el salón de clases. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar muy fuertemente, en el concepto de evaluación, en ir creciendo no solo desde el docente, sino también en el aula.
Y en la parte directiva también mi experiencia a través de esta reforma educativa, por ella llegué a ser directora de una institución de educación media superior. También considero que en la evaluación hay que mejorarla. ¿Por qué? Porque simplemente se nos evalúan dos cosas en ese proceso. Una, las habilidades, y dos, los conocimientos. Jamás se nos están evaluando, a mi punto de vista, 5 competencias importantes como representantes o como dirigentes de una institución educativa. ¿Cuáles son esas 5 competencias? Primero, liderazgo. Segundo, la empatía, que es una parte importante de lo que es las habilidades socioemocionales. Tercero, la comunicación asertiva, que también es una competencia importante, y el trabajar con gente es tener una comunicación asertiva, no solo comunicarte, sino ser asertivo en lo que tú quieres lograr. Y la última, que sería la innovación. La innovación, como dirigente de una institución educativa, tú tienes que ir innovando para ir creciendo. Y considero que esas 5 competencias no se nos miden en una evaluación cuando se nos hace para poder dirigir una institución educativa. Yo puedo ser muy bueno en tener los mejores conocimientos en todo lo que son leyes, en la reforma educativa, en conocimientos, pero no podemos ser, eso no me asegura que yo dirija una institución correctamente. ¿Por qué? Porque tengo que comunicarme con padres de familia, con estudiantes y con trabajadores, con un sindicato, con la comunidad, con las instituciones públicas y privadas. Segundo, no me asegura porque tengo que manejar, parte del liderazgo es manejar tus habilidades socioemocionales, y tienes que ser muy prudente en ese tipo de comunicación, que también así la considero. También tienes que ser muy bueno en el área de empatía. Tienes que pensar y ponerte en el lugar de los estudiantes, en el lugar de los padres de familia, en el lugar de la comunidad como tal. Entonces tienes que crecer. Yo creo que ahí es donde nos falta trabajar. El ser idóneo para dirigir una institución no te dice que seas un buen director o que aportes a la educación. Para mí eso es, creo que lo más importante, lo más sobresaliente, y que tenemos que ir trabajando. Ya regresamos a Cuéntame. Las secretarias de Bonao celebran su día a lo grande. Que te extraño cada Jueves 26, este jueves desde las 9 de la noche. La Costanera Bistro Café presenta a Fausto La Sala en concierto. lástima de amor. Fausto La Sala cantando a las secretarias en una noche romántica y llena de sabor, con los más ricos platos de la comida gourmet y nacional, con trago de bienvenida. Reserva tu mesa con tiempo llamando al 809-525-2036, calle Duarte 173, frente a Patricio Hierro. La Costanera Bistro Café, un ambiente para usted. Para degustar de la mejor comida criolla, a la carta o comida rápida, en la autopista Duarte, kilómetro 89, está Restaurante Expreso Familia, antiguo Melanios Restaurant. Para disfrutar con toda tu familia tenemos picapollos desde 80 pesos, pollo asado completo 250 pesos, puerco asado, pescado frito, sancocho y todo tipo de sopas, camarones, pizzas de jamón y queso y de mariscos. Plato del día solo 130 pesos, y somos los únicos especialistas en gallina criolla, patos y gansos.
Para servicio a domicilio llámenos al 809-832-9238. 809-832-9238. Además tenemos un amplio y cómodo salón para sus fiestas, reuniones y eventos sociales, con todos los servicios incluidos. Restaurante Expreso Familia, en la autopista Duarte, kilómetro 89. Antiguo Meláneos Restaurant, con servicio las 24 horas. Continuamos con Rosy Díaz en Radio VT. Oye, qué interesante todo lo que nos acabas de comentar. Nuestro público tiene mucha sed de información, así que vamos en vivo a responder dudas que vayan surgiendo en redes sociales. Y nuestra primera participante es Nasli Estrada. Ella quiere saber qué recomienda para que los estudiantes enfoquen sus emociones al estudio y puedan combatir el estrés académico. Respondiendo a la pregunta que hace la radio escucha, Nasli, es difícil decirle a los jóvenes qué hacer porque cada uno tiene una forma de pensar diferente, una forma de ver la vida diferente y de acuerdo a su entorno en el que se desarrolla. Pero a través de estos años considero algo importante, y también lo digo por mi persona, que tenemos que enfocar. Los jóvenes tienen muchísima energía y si esa energía no la enfocan, se genera lo que comúnmente o actualmente se le llama estrés. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Primero, tienen que tener claro qué quieren en la vida, fijarse metas a corto, a mediano y a largo plazo y trabajar en ellas. 2. Considero también importante que ellos desarrollen un deporte, una actividad física. ¿Por qué? Porque ahí consumen cierta energía. Entonces eso también nos hace que el cerebro se oxigene y que nos ayude a manejar el estrés que tenemos. Y 3, que también yo considero que es importante que siempre saquen esas emociones que tienen, porque si no las sacan es donde van enfocándose y van generando pues ciertas, actualmente las investigaciones que tienen sobre emociones es que las emociones retenidas generan enfermedades a mediano y a largo plazo. Entonces, para mí es importante eso, primero expresar tus emociones, tener una actividad física les recomendaría, y que tengan un plan de vida o por lo menos metas a corto, mediano y largo plazo. Bueno, ahora Gabriel Gutiérrez nos pregunta, en su experiencia, ¿con qué dificultades se encuentra un docente para identificar la forma de aprendizaje de cada uno de sus alumnos? Excelente pregunta. Generalmente los estudiantes solo se enfocan a preguntas que van con relación a ellos. Entonces, el que se pregunte, que pregunte el público, ¿con qué problemas se encuentra el docente? Me llama mucho la atención y lo felicito a quien hizo esta pregunta. A través de 15 años que estuve frente a grupo, creo que no es fácil en primera instancia identificar la forma o el estilo de aprendizaje que tiene el estudiante. ¿Qué dificultades te enfrentas primero como docente? Primero la gran cantidad de estudiantes que tienes. Generalmente son grupos de más de 30 estudiantes, entonces es muy difícil para un docente controlarlo. Segundo, puede como docente tú haces una planeación general del semestre y haces una secuencia didáctica de cada uno de tus días o sesiones de clase. Entonces, pues te enfrentas a eso y generalmente no tienes un grupo
te das cuenta que en un día atiendes a 300 estudiantes. Entonces, pues imagínense, si es una situación, un estrés que así como lo vive el estudiante académicamente hablando, el docente también lo vive. Porque muchos piensan y se consideraba que el docente, pues sí, aunque sea de docente, agarro el trabajo. No es cierto, ser docente es un trabajo muy difícil y que le tienes que dedicar muchísimo tiempo porque, como lo decía, tienes que hacer una planeación del semestre y una planeación diaria de tu sesión de clases. Y desafortunadamente cada grupo se comporta de diferente manera. Entonces tú haces una planeación y llegas con que en un grupo te funcionó la estrategia que implementaste y en otro grupo no te funcionó. Entonces todo eso también son problemáticas que el maestro o que el docente enfrenta y que pocas veces lo ven los estudiantes y lo ven los padres de familia. Entonces, no es fácil ser docente, definitivamente no. Es una profesión que necesitas amar porque le tienes que dedicar muchísimo tiempo y realmente para que tú impactes en tus estudiantes debes de reflejar ese amor a enseñar y a aprender, porque ahora le vuelve a existir, el rol del docente ha cambiado, que no solamente enseña, sino también aprende de sus estudiantes. Y por último, Karina Gaitán, ella pregunta, ¿por qué cree que a pesar de la implementación de la reforma educativa, que supone una mejora para la educación, los índices de deserción académica vayan en aumento cada día? Esta pregunta yo creo que es bastante difícil de contestar. Tendría que hacerse un análisis muy profundo desde la forma de enseñar, desde la forma de aprender de cada uno de los estudiantes, pero a mi punto de vista y como lo mencionamos anteriormente, estoy muy enfocada en lo que son habilidades socioemocionales. Considero que desde el momento en que llamamos a los jóvenes alumnos, el concepto de alumno significa pasividad. Entonces tenemos que ir cambiando ese concepto. Por eso para mí me gusta más llamar estudiante. Estudiante significa movilidad. Y movilidad porque desde ahí lo plantea la reforma educativa. El estudiante ya no tiene que estar sentadito sin moverse en un salón de clases. Tiene que ser un alumno en movilidad, aprendiendo de su maestro y al mismo tiempo el maestro aprendiendo del estudiante. ¿Por qué se han incrementado? No tengo la respuesta, pero sí considero que hay algunos elementos que impactan en ese índice de deserción. Lo vuelvo a comentar, creo que ya lo había comentado, la situación de que desde la familia hay un cambio. Entonces, eso nos impacta, ya no hay quien esté al pendiente de los hijos o de los jóvenes. Pensamos desde la familia, los padres de familia, que ya tienen 18 años o 15 años y que ya son lo suficientemente maduros para resolver sus problemas, y es en el momento en que más lo necesitan porque están en un cambio hormonal, en un cambio incluso emocional, en un cambio de su cerebro. Los hemisferios del cerebro se están coordinando. Entonces desde la familia tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos y irlos orientando. ¿Por qué? Porque tienen mucho tiempo libre. Y entonces ese tiempo libre lo utilizan para ver en redes sociales, porque les van a existir, la información está llegándonos, pero sí, con todo. Y entonces familia tiene una parte importante. Y la escuela, pues también tenemos que cambiar ese rol y poner más atención en la formación del ser humano o en la formación de los estudiantes, en sus emociones, en
Y eso realmente va a hacer que cambie o que nos disminuya los índices de deserción. Ahorita, con mi experiencia de 1 año y medio que estoy como dirigente de una institución educativa, es cierto lo que dice la pregunta, los índices de deserción aumentan, pero por eso la reforma educativa plantea tantos programas como el que ya mencioné, el Constrúyete, como el MOVO, que va enfocado a habilidades socioemocionales y habilidades profesionales. Tenemos también el programa de emprendedores de la educación media superior, que también va enfocado en ese sentido. Entonces, todos esos programas van enfocados a disminuir los índices de deserción. Que todavía a la escuela nos falta entenderlos y implementarlos correctamente, sí, pero sí se está trabajando, sí lo plantea la reforma educativa, y creo que tenemos que ir trabajando los que dirigimos esas instituciones, tratar de implementarlos para ir disminuyendo ese índice de deserción. No se va a reflejar en 1 año, en 2 años, en 3 años, sería mentira decir lo que se va a reflejar. Lo que sí se va a reflejar, considero que va a ser alrededor de 10 años, que realmente esos programas impacten y en ese índice de deserción. Ya casi llegamos al final de nuestro programa, pero antes queremos cerrar el tema con las conclusiones de nuestro experto. ¿Qué nos puede comentar, doctora? Concluyendo y respondiendo a la pregunta que nos hicieron, o me hiciste, Rosy, al inicio del programa, ¿qué cambios se han dado en este 2018? Lo que sí considero que tenemos un gran reto los que estamos involucrados en la educación. Te decía, para concluir, decimos que tenemos que enfocarnos en el proceso de evaluación y en el desarrollo de habilidades socioemocionales, tanto en docentes como en estudiantes. Para mí ese sería el enfoque, y concluyendo, donde tendremos que trabajar todo lo que se refiere a educación. Muy bien, pues ahora sí, esperamos que la información que hoy les compartió la doctora Sara haya satisfecho su curiosidad. Muchas gracias, doctora Sara, por acompañarnos y regalarnos su tiempo. Fue un gusto tenerla con nosotros. Agradezco mucho tu invitación, Rosy, y espero pues se haya dado algunas de las respuestas o cubrir algunas de las expectativas de tu público. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Nos alegra haber compartido un espacio más de discusión. Disfruten su día, nos vemos en la próxima. Esto fue Cuéntamelo en Radio VT.